Muy buenas tardes. Bendito sea Dios. Acompáñenme a hacer una oración para empezar nuestra predicación, por favor. Sí, me acompañan a ponerse de pie. Padre bueno, muchas gracias por tu visita, Señor. Muchas gracias por recordarnos lo que tú eres para nosotros, Señor. Lo que has hecho, Señor, y lo que seguirás haciendo, Señor. En ti estamos completos, Señor. En ti no hay temores, Señor. Se disipan todas las dudas en tu presencia, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, y gracias por tomarnos como pueblo, Señor. Hoy bendícenos con tu palabra, Señor. Queremos ser bendecidos también en la palabra, Señor. Háblanos a cada uno, Señor, y glorifícate a ti mismo, Señor, por medio de ella, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Puedes tomar asiento. Vamos a seguir con nuestro tema que empezamos a estudiar la semana pasada, Salmos capítulo 15. Y para ilustrar un poquito lo que vamos a escuchar, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a leer juntos, quiero contarte la historia, una historia que escuché hace mucho tiempo en una predicación que me bendijo y me impactó bastante. Esta predicación es de una mujer. A esta mujer le vamos a poner el nombre de María. Esta mujer llamada María se fue a mudar a una provincia. Ella vivía en la ciudad, se fue a mudar a una provincia, un pueblito muy sencillo. Y ahí todos los habitantes de este lugar tenían el sentido de justicia muy fuerte. Y ahí habitó. Le dieron la bienvenida y estuvo entre ellos. Y esta mujer empezó a ayudar a muchos necesitados de ese lugar, de ese pueblo. Les ayudaba en lo material, les ayudaba cuando se enfermaban, les servía, atendía a uno, atendía al otro, y fue buscando poco a poco a los necesitados y les ayudaba en lo que se podía. Llegó tal ayuda que fue una persona muy amada entre mucho pueblo, una persona respetada, una persona que se confiaba en ella, una persona por su servicio que le había entregado a la gente, le tenían alta estima. Sin embargo, por ahí pasó el tiempo y se supo la condición de esta mujer en su lugar donde antes residía. Para sorpresa de todos, tenía una vida muy, muy mala. Esta mujer hizo cosas desagradables, atroces, que eran dignas de muerte, y los habitantes, cuando se enteraron de esto que había hecho, se dividieron entre dos. Algunos decían, no, tiene que pagar con la muerte por lo que hizo. Y otros decían, no, es que es digna de misericordia porque nos ha atendido y nos ha servido y nos ha bendecido a todos. Se dividió el razonamiento del pueblo y no sabían qué hacer por el sentido de justicia que tenían ahí. Hoy el tema que vamos a escuchar quizás te pueda abrir el panorama de qué harías tú en esa situación, en qué posición te pondrías, qué es lo que tú alcanzarías a hacer con esta mujer. Y es que el tema de hoy se llama la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y vamos a leer Salmos 15, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La pregunta que hicimos la semana pasada y que hundamos en eso. Y la respuesta de Dios, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y los versículos 3, 4, 5 describen más cosas acerca de las que pide Dios para habitar en su tabernáculo. No lo vamos a leer. Vamos a recordar solamente qué era el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda grande en medio de todo el campamento del pueblo de Israel. Y también vimos en Apocalipsis capítulo 21 verso 3 que dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Recordamos que este pasaje es un pasaje que está en Apocalipsis capítulo 21 y es muy interesante lo que dice este pasaje de capítulo 21. Entonces,
¿qué es lo que David le estaba preguntando a Dios? Que quién iba a habitar en la presencia de Dios, en su casa, en sus atrios, en aquel cielo, en aquel paraíso que está reservado para todos aquellos de los que cumplen los requisitos de Salmos capítulo 15. Eso es lo que estudiamos. Estudiamos la integridad y es una característica de todos aquellos que han creído en Cristo y que Cristo los ha limpiado. La integridad, algo que es contrario a la corrupción. Está interesante, y si no la has escuchado esa enseñanza, la puedes encontrar aquí en el canal que se transmite y ahí la puedes escuchar con detenimiento. Pero hoy lo que vamos a estudiar es la parte en donde dice y hace justicia. El que anda en integridad y hace justicia. Para empezar tenemos que entender qué es justicia. Y vamos a ver la definición de justicia y vamos a ver el significado de justicia. Vamos a empezar con este. El significado de justicia es principio moral que inclina a obrar y juzgar, y esto es sumamente importante, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Eso es la justicia, el significado de justicia. Voy a repetir: respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Entonces, volviendo al ejemplo con el que empezamos, la narrativa de María, ¿qué se merecía María? La muerte, el que por sus buenas obras que hizo con todo el pueblo se le haya perdonado, y cómo iba a restituir todo el daño que hizo anteriormente. Si la justicia dice respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Y la definición de esta palabra es: la justicia depende de los valores de una sociedad y las creencias individuales de cada persona. Ahora se complica la cosa, porque el significado nos da algo concreto, pero la definición lo deja abierto a que cada quien tiene una postura para juzgar. Y no solamente cada quien como individuo, sino como sociedad. Hoy en día, desgraciadamente, las leyes se están torciendo de una forma espantosa en la Cámara de Legislación. No sé si tú sepas un poco acerca de nuestras leyes en México, pero se están corrompiendo. Y es una tragedia, porque en cierto momento estas reuniones que tenemos abiertamente y que tenemos la confianza o la libertad de decir esto es pecado, de decir esto no se hace porque es contrario a la ley de Dios, en algún momento con todas las leyes que se están aprobando vamos a ser encarcelados. Y esto no es nuevo, esto se está haciendo en los países del norte y va a llegar a México. Entonces, con la definición que nosotros encontramos, es que hagamos justicia con lo que manda la sociedad y con lo que nosotros creemos. Ya tenemos un serio problema, muy grande, muy grande. Porque si vamos a juzgar conforme a nuestras leyes mexicanas o en la Constitución que se está corrompiendo, entonces, ¿en dónde queda Dios? ¿En dónde queda lo moral? ¿En dónde queda la enseñanza de Cristo? Pero vamos a ver una justicia más excelente, que es exactamente lo que Dios nos dice en su palabra. Y es que cuando Dios instituyó las leyes morales y que las dejó a través de una nación pequeña, pero que fue creciendo de una manera muy grande, que dice la Escritura, que esa nación iba a ser como las estrellas que no se iban a poder contar, o como la arena del mar, y en esa nación pequeña dejó unos estatutos, decretos, leyes y mandamientos para que todos conociéramos el gran amor de Dios y su justicia. En Deuteronomio capítulo 4, verso 5, Deuteronomio 4, verso 5 nos dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. ¿Quién está hablando? Está hablando Moisés. Moisés, el escogido de Dios,
para gobernar a Israel y enseñarle quién era Dios, y a través de él Dios le dio estatutos y decretos al pueblo. Como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Quiero repetirlo, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. El 6 dice, guárdalos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Cuando tú lees, empezando desde Génesis, la palabra de Dios, te das cuenta que empiezas a conocer un Dios vivo, verdadero, inteligente, un Dios soberano, un Dios creativo, un Dios que ha querido bendecir a la humanidad desde el principio, y llegas a un momento en el que esa humanidad que Dios bendijo se apartó de Dios de una forma espantosa, creyéndole al diablo y no a Dios. Posteriormente te vas dando cuenta que el ser humano se corrompe de una manera espantosa que va en contra de la naturaleza del ser humano, o sea, que atenta contra sí mismo, en sus deseos, en sus anhelos, en el querer gobernar él, el querer ser superior a los demás, y empieza a hacer lo que a él le place y no lo que Dios quiere para el bienestar de una sociedad. Posteriormente te das cuenta que Dios trajo un juicio a toda esa generación, que era una generación muy avanzada, que se ha descubierto que tenían una tecnología grande, quizás no como nuestras tabletas, pero tenían una tecnología avanzada. Sabían utilizar los materiales que Dios había dejado, como el oro, como la plata, como el cobre, y los utilizaban de una forma para gobernar, para incluso hacer guerra. Pero llega el momento que Dios destruye por la gran maldad que había en su corazón y que se hacía por todos lados, y solamente queda con vida una familia de un hombre llamado Noé. Después de esto se empieza a poblar otra vez toda la tierra y se vuelve a corromper el ser humano de una forma espantosa. Llega el momento que Dios escoge a un hombre llamado Abraham, y que a través de él, por medio de su fe que cree a Dios, a través de este hombre instituye una gran nación llamada Israel, que hasta el día de hoy permanece. Cuando instituye a esta nación, por medio de Moisés da mandamientos. Le dice que estos son los mandamientos que tenían que seguir y no hacer como todas las naciones que se habían alejado de Dios. Y dice este versículo 6, guardarlos pues, ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Todos los mandamientos de Dios te dan sabiduría y te dan inteligencia. Y no es del que los conoce, sino que guardarlos pues y ponerlos por obra. Ante los ojos de los pueblos, te da sabiduría ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Pero ¿qué nos encontramos en nuestro día de hoy? Nos encontramos con que si tú le dices a la gente que eres cristiano o que estudias la Biblia o que vienes a estudios bíblicos, te tratan de ignorante, te tratan de lo peor, te tratan de que no sabes, te tratan de que eres una borrega que solamente estás escuchando para que te adoctrinen y para que no tengas pensamientos propios. Te tratan de lo peor. Aquel que está en contra de Dios y que dice que Dios no existe y que a través de un Big Bang vino a hacerse la creación de las galaxias o de la galaxia, y que a través de la evolución del chango y de todo esto que nosotros conocemos como una teoría, dicen ellos que son los sabios, que son los inteligentes, y descartan a Dios, y todo aquel que cree en Dios es el ignorante. Pues no fue así. La Biblia nos dice
que aquí está la sabiduría. Y si tú empiezas a entender un poco acerca de la sabiduría de Dios y te empiezas a meter en la Biblia para vivir a través de ella, para resolver tus problemas en la familia, en lo cotidiano, para amar a tu prójimo y a Dios, te vas a dar cuenta que te haces una persona sabia. No porque tú lo seas en sí, sino porque estás obteniendo el conocimiento de Dios a través del conocimiento de la palabra. ¿Y qué iban a decir todos los pueblos cuando estos gobernaran de la manera que Dios había dejado? Ah, mira, esa es una nación sabia. Ahí es una nación grande y tiene sabiduría y entendimiento. Pero ¿por qué hoy es al revés? ¿Por qué hoy a los cristianos hoy se nos persigue? ¿Será porque solamente escuchamos y no ponemos en práctica lo que Dios nos dice que hagamos? ¿Será porque no practicamos la justicia de Dios? ¿Será porque nos decimos cristianos y lejos de aplicar la justicia de Dios, aplicamos nuestra justicia propia? Hoy en día yo me he encontrado con que el cristianismo está demasiado devaluado. No se le cree al cristianismo. Cuando tú oyes a una persona decir cristiana, inmediatamente la examinas de arriba hacia abajo. Hoy en día todo el que viene a una reunión a escuchar de Cristo se dice llamar cristiano. Pero la justicia de Dios que pide que se lleve a cabo no se hace. Y el único que queda vituperado y el único que queda señalado y el único que dice no sirve es Cristo. Las personas, cuando ven nuestro testimonio diciendo que somos cristianos, no es vituperado tu nombre, es vituperado el nombre de Cristo. Y muchas personas dicen, bueno, para ser cristiano como tú, mejor me quedo como estoy. Porque no se vive la justicia de Dios. Porque no se vive los mandamientos de Dios. Porque no se vive el cristianismo original que Cristo nos dejó con su ejemplo. Aquí no es necesario que nosotros nos imaginemos cómo iba a actuar Cristo. Aquí es necesario que nosotros sepamos cómo actúa Cristo en las diferentes situaciones que nos presenta el día. La justicia de Dios es la que tenemos que poner por práctica y no nuestra justicia. Vamos a seguir leyendo, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta ley, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Estatutos y juicios justos. Ni más ni menos. Ni inclinada la balanza a un lado ni a otro. Es justo. Los mandamientos de Dios son justos y buenos. Para que tú puedas conocer estos estatutos, no se pueden dar a conocer todos en una sola enseñanza. Es muchas enseñanzas, pero tienes una ventaja muy grande que nuestros ancestros no tuvieron. Esa ventaja es que tú tienes una Biblia o 2 o 3 o 4 Biblias en tu casa o en la palma de tu mano. Hablo por el celular. Entonces, si quieres conocer un poco más acerca de los estatutos y las leyes que dejó Dios, te invito a que puedas estudiar Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Estos libros hablan
de todas las leyes que le dejó Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Muchas de ellas, como mexicanos, no podemos llevar porque tenemos nuestra propia constitución. ¿Cómo qué no podemos llevar? Había la ley de que a alguna mujer o a algún hombre se le encontraba en adulterio y lo sacaban del pueblo y los apedreaban para que no se propagara la maldad en el pueblo. Y tú podrías decir, bueno, es que eso es exagerado. Bueno, quizás tú puedes tener el pensamiento de que eso es exagerado porque lo practicas o porque lo practicaste y porque no quisieras que a ti te apedrearan si te encontraron en esa situación. Pero era algo que Dios había dejado y había instituido para tener una norma y una santidad dentro del pueblo. Eso no se puede vivir, pero sí puedes vivir todo lo que lleva a la relación con Dios y a la relación con tu prójimo. La ley que Dios ha dejado para tener una relación con Dios y para tener una relación con tu prójimo. Te invito a que leas con detenimiento estos libros y te darás cuenta que la sabiduría de Dios es excelente, es maravillosa. Si nosotros como personas solamente agarráramos un solo mandamiento, uno solo, de los 10 mandamientos que creo que todos conocemos, de los 10 mandamientos, ¿qué quieres agarrar de esos mandamientos? El no robarás, quizás. Si nosotros agarráramos un solo mandamiento, imagínate lo maravilloso que fuera nuestra sociedad el no robar. Tu casa se quedaría abierta, no tendrías por qué tener rejas como si fueras prisionero. Tu auto no tendría por qué estar cerrado todo el tiempo. Tu cartera no tendría por qué estar cuidada en tu bolsillo. Quizás la dejarías en un lugar y ahí tendría que estar. Cuando hemos tenido retiros de iglesia por la misericordia de Dios, es un ambiente precioso porque tú dejas algo ahí y sabes que no se va a extraviar, y cuando regresas está ese algo ahí, independientemente del valor. Imagínate, un solo mandamiento estamos hablando. ¿Qué sería si llevamos todos a pie de la letra de los 10 mandamientos por lo menos? Son maravillosas las ordenanzas de Dios. Son maravillosos los mandamientos de Dios. La justicia de Dios es preciosa. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí quiero decirte que así como no hay medios cristianos, sino hay cristianos y no cristianos, no hay medios cristianos. Dios aborrece a los tibios, dice la Escritura en Apocalipsis. O hay cristianos consagrados o no hay cristianos. Aunque conozcamos la ley, aunque conozcamos el Evangelio, y aunque digamos que Dios, que Cristo es el que nos ha salvado y que nos ha limpiado con su sangre, si tú no estás viviendo en santidad que pide Dios, no eres cristiano. No eres cristiano. ¿Eres cristiano o no cristiano? De la misma manera, hay justos y hay injustos. No hay neutros. O eres justo o eres injusto. Y la Escritura trae una advertencia para si no eres justo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y es interesante cómo, para que no haya ninguna persona que tome por como ella quiera lo que el apóstol Pablo está diciendo, viene una lista pegada con esa injusticia que Dios, a través del apóstol Pablo, dice que todos los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La injusticia es un pecado. Pecado como cualquier otro pecado. Y el que practica la injusticia estará lejos de habitar en el tabernáculo de Dios. Estará fuera del tabernáculo de Dios.
no podrá estar en la eternidad con Cristo. De ahí es la importancia de entender que si estás practicando la justicia o no la estás practicando. Ahora viene una pregunta muy interesante. Dice, si practico la justicia que me enseña Dios a través de su palabra, a través de su Biblia, ¿entraré al cielo? Imagínate que ya tú estás convencido y empiezas a practicar la justicia de Dios y empiezas a hacer misericordia y empiezas a tener tus juicios correctos en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, y empiezas a tener una justicia en la escuela, en el hogar, en donde quiera que tú te pases, en tu trabajo, con tus empleados o con tu patrón o con tu jefe inmediato, en donde quiera que tú te muevas, empiezas a practicar la justicia, como lo hizo María, en nuestro ejemplo. ¿Será que por eso ya entras al cielo? ¿Ya tienes las puertas abiertas del cielo? ¿Ya estarás habitando en el tabernáculo? Muchos dirán, sí. Pues ahí en Salmos dice que el que practica la justicia. Hay unos versículos que nos van a abrir el panorama muy bien. Y la Biblia habla por sí sola, los vamos a leer. Y al final, yo espero que saques la conclusión en el Espíritu. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ya que por las obras, ya que si tú practicas los mandamientos de la ley, no serás justificado. No serás justificado. Entonces, ¿para qué Dios me manda a hacer justicia si no voy a ser justificado? O no voy a ser justo delante de Dios por mis obras. Luego, en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El apóstol Pablo le está hablando a muchos judíos a través de estas cartas, tanto de Romanos como de Gálatas. Y los judíos tenían una característica, que se jactaban de que tenían la ley y que la vivían, que la enseñaban y que ellos vivían porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Lo que hoy conocemos o lo que hoy le llamamos un religioso. Un religioso es aquella persona que conoce de la Biblia, que aparentemente tiene una vida piadosa, que tiene el conocimiento y que aplica muchas verdades de la Biblia, pero que desgraciadamente él se cree justo por lo que practica y piensa que por lo que practica va camino al cielo. Sin embargo, la misma Escritura nos dice que no hay justo ni aun uno. ¿Qué quiere decir esto? Que todos pecaron, que aunque tú conozcas la ley desde pequeño porque naciste dentro de una familia cristiana, en algún momento tú pecaste contra Dios. En ese momento tú fuiste destituido de la gloria de Dios o de la gracia de Dios, o fuiste quitado de su presencia de Dios. El ser quitado de la presencia de Dios no es sinónimo de que Dios no te bendiga. Si Dios no te bendijera, en verdad que estuvieras lleno de demonios. Dios hace salir el sol sobre justos o injustos. Dios sigue bendiciendo a la gente. Pero eso no quiere decir que tú estés bien con Dios. Eso quiere decir que Dios es misericordioso en extremo, porque no nos ha pagado conforme a nuestra maldad. El contexto en el que estamos leyendo, los judíos se creían buenos, se creían que se ganaban el cielo, que tenían la entrada al cielo, porque ellos tenían el conocimiento de la ley. Pero el apóstol Pablo le dice aquí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, judío,
aunque tú tengas obras de la ley, no eres justificado por ellas. Dice, sino por la fe de Jesucristo. Y dice, nosotros, porque el apóstol Pablo también era un judío, hablando de él y de todos los judíos, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces ya me revolví porque por una parte en el Antiguo Testamento me dice que si practicas la justicia entrarás al cielo. Y por otro lado, en el Nuevo Testamento me dice que si yo practico esa justicia no seré justificado. Es muy sencillo de entender, no hay ninguna confusión. Lo único que tienes que entender es que por tus pecados que tú hiciste, con toda tu justicia buena que tú puedes hacer, no los limpias. Alguien tiene que pagar por esos pecados. Y ningún ser humano puede pagar por sus mismos pecados. Y ningún ser humano puede pagar por los pecados de otro. El único que pudo hacer eso, porque fue sin pecado alguno, se llama Jesucristo. Bendito sea Jesucristo, bendito sea nuestro Señor que vino a la tierra a hacerse carne y que después de eso caminó con muchas problemáticas del día a día y que ni aun con todas las tentaciones que el diablo vino a hacerle, cayó en ningún pecado. Y sobre él tenemos nosotros la justificación. La justificación. Romanos 3:21 le explica de una forma más detallada. Romanos 3:21 nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratis. ¿Mediante qué? La redención. ¿Y qué quiere decir redención? Y lo que quiere significar esta palabra o lo que te quiere dar a entender es prisionero liberado por paga de precio de rescate. Es que no solamente te dice, está bien, te perdono tus pecados por tu justicia, está bien, vete. Porque cuando nosotros pecamos somos reos del pecado. Somos prisioneros del pecado y automáticamente nuestra sentencia es el infierno, la cárcel, en donde se pagará todos los pecados. Pero redención te quiere decir que eres libre, ya que eras prisionero eres libre, pero no por un decreto, sino porque alguien pagó tu deuda, esa es redención. Y trae la liberación y trae el rescate. Y sigo leyendo el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Y qué quiere decir propiciación? Propiciación quiere decir víctima expiatoria. O mejor, o de otra forma dicho, medio por el cual los pecados son perdonados. Medio. ¿Quién fue el medio? Jesucristo. Por los pecados son perdonados a través de Él, lugar donde se realiza el perdón de los pecados. ¿Quién es el que realiza el perdón de los pecados? Jesucristo. Entonces, la justicia de Dios, porque Dios es justo, la justicia de Dios que tenía que hacer en tu carne, en tu persona, con tu alma, se la hizo a Cristo.
todo, todo el juicio que tú tenías que pagar, o la condena que tú tenías que pagar, más bien dicho, cayó en el cuerpo de Cristo, en la figura de Cristo, en la persona de Cristo. ¿Te parece algo bonito? ¿Te parece algo justo? ¿Te parece bien que vamos a poner este ejemplo, un niño de 5 años sin maldad, sin nada en su corazón, se ha sacrificado por una persona que está en la cárcel, un adúltero, alguien que mató, alguien que violó, alguien que estafó, alguien que hizo maldad y media a su prójimo, y que ese niño justo, sin ningún pecado, sin ninguna mancha, se ha sacrificado para que éste sea liberado? ¿Te parece justo? ¿Te parece justo que todos tus pecados que tú hiciste tuvieran que pagarlos Cristo? ¿Te parece justo que tú todas las veces que le has dado la espalda a Cristo, Él tuvo que pagar eso también? Lo que Dios ve en Jesucristo es que Cristo quiso poner la vida por ti. Y aunque no es justo para nosotros, más bien nosotros teníamos que pagar esa deuda. Pero Cristo dijo, yo quiero pagar su deuda. Y todo aquel que cree en Jesucristo, que cree en ese Salvador, le es contado por justicia. Le es contado por justicia. Vamos a leer un poquito acerca de la vida de Abraham, un poquito solamente, que está en Santiago capítulo 2, verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Quiero leer esas palabras resaltadas. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Pero qué creyó Abraham? ¿Creyó en Cristo? ¿Qué creyó Abraham? Si tú no conoces la historia de Abraham es algo muy interesante, porque este hombre tenía su familia y estaba acomodado con ella, pero escuchó la voz de Dios y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y él, sin decir, bueno, es que aquí tengo mi familia, Dios, es que aquí tengo a mi casa, Señor, y es que aquí tengo todo mi comodidad, Señor, y a donde tú me mandas yo no sé ni dónde voy a estar, ni qué va a ser de mí. No dijo eso, sino le creyó y se despidió y se fue. Y después Dios le dijo que iba a estar errante y que él no iba a tomar esa posesión de la tierra donde lo llevó, pero que le iba a tomar su descendencia 400 años después. Y no dijo Abraham, ay Señor, ¿por qué entonces me sacaste de allá, Señor, si estaba cómodo? Hasta los 400 años vamos a tomar esta tierra, pues mejor se la hubieras dado a mis descendientes, Señor. No dijo eso Abraham. Abraham se contentó con lo que Dios le dijo. Y después de eso, Abraham tenía ya 85 años y no tenía ya descendencia. Y entonces, ¿quién iba a tomar la posesión de toda esa tierra si él no tenía descendencia? Súmale que su esposa ya era grande también y que llegó el tiempo de que ya no podía tener hijos. Y Dios le dijo, levantaré una nación fuerte de ti. Y Abraham creyó. Abraham creyó. Y dice que por cuanto le creyó Abraham a Dios, todo lo que le decía, le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado en su palabra, en las predicaciones, en tu lectura, e incluso en tu oración? Estoy seguro que Dios te ha hablado,
pero que no le crees a Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, te quiero perdonar, pero este pecado me estorba? Y no le crees a Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, te voy a ayudar con este problema, y no le crees a Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, yo tengo todo en mi mano, no hay nada que se mueva sin mi conocimiento, y no le crees a Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha mandado a restituir, a arreglar tu vida, pero no lo haces porque no le crees a Dios? Abraham le creyó a Dios, a pesar de que todas las circunstancias estaban contrarias a lo que Dios decía. Abraham le creyó a Dios. Hoy, la familia se levanta contra el cristiano de la familia y Dios te dice, yo te ayudaré. Y todo está contrario a ti y a veces dudas de Dios. No fue así con Abraham. Después de que ya Dios hizo el milagro y casi a los 100 años, a los 100 años que tenía Abraham, Dios le da el hijo prometido. Abraham pasa un tiempo y Dios le dice, entrégame a tu hijo. Entrégamelo, sacrifícalo. Y muchos han dicho, quizás en Abraham pasó muchas ideas acerca de, Señor, pero es mi único hijo. Señor, pero tú me dijiste esto, pero tú me dijiste aquello. Pero nosotros no vemos nada de eso en la Biblia. Eso es algo que el ser humano se imagina que pudo decir Abraham, pero realmente Abraham solamente obedeció, porque dice la Escritura que tenía fe. Y si él tenía fe, él entregaba a su hijo y él tenía fe de que Dios lo podía levantar aún muerto. Abraham creyó. ¿Tú le crees a Dios? ¿Realmente le tienes confianza a Dios? ¿Crees que Él es poderoso para hacer todas las cosas que te ha prometido? Yo digo amén. Dios es poderoso. Y nos lo demuestra una y otra vez. ¿Por qué dudar de Dios? Pero quiero que nosotros leamos el contexto de este pasaje que es bien interesante. Vamos a leer desde el versículo 14. Santiago 2, capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudos y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Otra vez, pareciera que la Biblia se contradice. En el versículo anterior, el que leímos el 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tener fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pareciera que se contradicen. Por un lado, el apóstol Pablo dice que solamente por la fe, y por otro lado, Santiago nos dice que ¿acaso la fe solamente salvará? Pero vamos a seguir leyendo el 17, donde nos quedamos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y algo interesantísimo que viene aquí, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Amén. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Me voy a tener hasta ahí. Santiago ya empieza a disertar de una manera diferente a lo que estamos explicando desde ese rato por el libro de Romanos y Gálatas. Santiago dice que son necesarias las obras
para que tú puedas ser salvo. Y es algo que no se contradice con lo que explicó el apóstol Pablo. Fíjate cómo es que lo que Dios te está pidiendo hacer a ti, ya sea lo que sea, dejar un pecado, la murmuración, el chisme, el egoísmo, la mentira, el que estés fabricando ideas contra tu prójimo, el que tú estés llevando y trayendo información aquí por allá y metiendo tantos rumores, y el que tú estés de alguna forma robando y mirando cosas obscenas en el internet, o lo que sea que Dios te esté diciendo que tú estás haciendo mal. Dios te está diciendo: esto es aborrecible delante de mis ojos. Esto no lo puedes hacer. Te lo está diciendo Dios. Entonces, tú crees que es Dios el que te está diciendo que no se haga. Pero ¿de qué te sirve creer que es Dios el que te está diciendo si no lo dejas de hacer? ¿De qué te sirve que tú digas: sí tengo confianza en Dios, si cuando viene la prueba inmediatamente tus obras demuestran que no tienes confianza? ¿De qué le serviría a Abraham en su momento decir: sí, Dios me habló y me dijo que me vaya de mi tierra y de mi parentela, pero no se mueva de su tierra y su parentela? Y que le diga: sí, Dios, el año que entra con gusto me muevo, nada más deja terminar este proyecto, nada más déjame caso, Señor. Nada más voy, Señor, a cerciorarme de que sí me vas a dar un hijo para que aquella nación prospere, Señor. Porque si tú me sacas de aquí y me muevo con todas las ocupaciones que voy a tener de aquí para allá, Señor, no voy a tener tiempo de tener un hijo. No. ¿Escuchó Abraham la voz de Dios con detenimiento y actuó enseguida? Los demonios conocen de Dios, saben que existe un solo Dios y es verdadero, y saben su ley y sus mandamientos de Dios. ¿Y de qué les sirve que lo sepan si se alejaron de Dios? En otras palabras, las obras que te está pidiendo Dios a ti son las obras que te van a acercar a Él. La fe que quiere Dios que tú tengas es la fe práctica. Si tú escuchas que el adulterio lo aborrece Dios y que no va a entrar ningún adúltero al reino de Dios, y tú estás practicando el adulterio, inmediatamente es: Señor, perdóname, dejo el adulterio. No, es que me va a hacer la vida imposible esta mujer. Parte de tu pecado. No, es que se va a enterar mi esposa porque me amenazó que le va a ir a decir a mi esposa. Es parte de tu pecado. No, es que si yo digo que estoy robando en la empresa me van a meter a la cárcel. Es parte de tu pecado. No, es que si yo regreso lo robado se van a dar cuenta y mi reputación, ¿qué? Es parte de tu pecado. Pero la obra es que tú vayas y hagas lo que Dios te está pidiendo hacer. En Isaías dice una serie de pasos y luego dice: venir a mí, estemos a cuentas. Dios te manda siempre a hacer algo, pero ese algo no te va a dar la salvación, solamente te va a llevar a que tú veas, que tú te des cuenta si tienes la fe que es necesaria. No que Dios se dé cuenta, o no que tú le demuestres a Dios, porque Dios sabe las cosas y sabe cómo vas a actuar. Pero tú dices: yo tengo fe y lloro a Dios y le hablo a las personas y les predico y tengo mucha fe y les digo, pero cuando viene algo te desmoronas. Cuando viene un problema no le crees a Dios. ¿En dónde están las buenas obras? El apóstol está describiendo aquí que es necesario que tengas tú las obras de fe. 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras?
¿De qué te sirve decir tienes mucha fe? Si cuando se trata de ponerla en práctica, se desvanece, no está, se ausenta. ¿De qué sirve? Por eso Dios nos pide tener obras de justicia. Y luego es el pasaje con el que empezamos esta parte de la Escritura y dice, y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Más adelante en el versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, todo aquel que se jacta de que tiene una gran fe, si no se ve su fe a través de su vivencia, está muerta esa fe. Para nosotros los cristianos, Dios nos ha dejado obras por las cuales tenemos que seguir. Y no podemos nosotros hacernos a un lado de esas obras, porque entonces no seríamos cristianos. El cristiano no es aquel que lleva el sobrenombre de cristiano. El cristiano es aquel que se parece a Cristo y que las obras que Cristo hizo, Él las hace también. Esas son las obras. Y se demuestra nuestra fe por nuestras obras. Para todos aquellos que están buscando de Dios, tu fe te va a llevar a hacer obras. ¿Qué obras? Ir a restituir al agraviado es una obra. Ir a devolver lo robado es una obra. Hacer justicia al huérfano es una obra. Ir a pedir perdón es una obra. Arreglar tu vida delante de Dios son obras. Y tú le vas a demostrar a Dios que tienes esa fe genuina haciendo esas obras. Una obra más, creer en el sacrificio de Cristo. Y por ese sacrificio de Cristo, creyendo en Él, es que tus pecados son perdonados. Pero no es de venirme a sentar y escuchar el Evangelio y decir, amén, yo creo en Cristo, y sales de aquí y sigues teniendo malas obras o injusticias. Es salir de aquí convencido de lo que Dios te está diciendo que tienes que arreglar y que tienes que vivir. Son obras. Tus obras no te van a salvar. Tus obras te van a preparar para que Cristo, a través de su sacrificio, te limpie. Vamos a leer un pasaje muy interesante también. Toda la Biblia es muy interesante. Mateo 25, capítulo 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Está hablando el Señor Jesucristo y está diciendo que cuando Él venga, porque Él se autonombró el Hijo del Hombre, dice que cuando venga con sus santos ángeles, se siente en su trono de gloria. 32. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y vinisteis y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, ¿quiénes? Entonces los justos, o sea, los que practicaron estas cosas,
le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? La divina respuesta es, respondiendo el rey, les dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mí lo hicisteis. Fíjate cómo es que Dios, que Cristo, está enseñando que es importantísimo hacer misericordia. Es importantísimo hacer misericordia. Dios te ha salvado a ti, hermano, hermana, para practicar la misericordia, para hacer todas estas cosas. Dios no te ha salvado para que estés peleando un hermano contra otro hermano. Dios no te ha salvado para que estés acomodado en un asiento y estés ahí reposado en ese asiento. Dios no te ha salvado para que tú estés sufriendo en este mundo nada más por sufrir. Dios no te ha puesto como una pieza dentro de su iglesia para que tú solamente quedes esperándote ahí para cuando viene la eternidad o venga Cristo o venga el tiempo de partir y digas: Señor, es que tuve miedo porque no fui a desarrollar mis talentos, Señor, porque no quería perderme, porque estaba acomodado, porque tenía el ministerio de los nietos, porque tenía esto, porque tenía el otro, Señor, pero aquí estoy, me guardé íntegro, Señor. Dios nos ha salvado a los cristianos para practicar toda esta justicia, toda esta misericordia. Esa es la justicia de Dios. Cristo estaba tan contento allá, alabado en el cielo por los santos ángeles de Dios, allí en su trono, y Él se despojó de toda esa comodidad para venir a hacer misericordia a ti y a mí. Y cuando nosotros practicamos la justicia de Cristo, estamos practicando sus pisadas, lo que Él hizo. Nos está mandando a hacer misericordia a todos los necesitados. Es tiempo, hermanos, de levantarnos. Es tiempo, hermanos, de empezar a hacer la justicia de Cristo. Es tiempo, hermanos, de extender nuestras tiendas. Es tiempo, hermanos, de ir a visitar al huérfano, a la viuda, al necesitado, al que está en la cárcel, al que está enfermo. Dentro de nosotros, como pueblo, hay enfermos. ¿Qué estamos haciendo con esos enfermos? Es tiempo de abrir nuestra mente y nuestro corazón y decirle: he aquí, Señor, envíame a mí. ¿Por qué esperar a que vaya otro si nosotros tenemos la facultad para poder ir? Esta es la justicia de Dios. Por cuanto a uno de estos mis hermanos más pequeños lo hicisteis, a mí lo hicisteis. Les dice justos, porque anduvieron en su justicia de Cristo. Les dice justos, porque practicaron todas estas cosas que Cristo practicó. Sigo leyendo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, y sigue la lista. Y al final del 45 nos dice: entonces le responderán diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. Irán estos al castigo eterno, y los justos, o sea, los que practicaron todas estas cosas después de ser limpios, a la vida eterna. A la vida eterna. ¿Ya Dios te perdonó de tus pecados? Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Agradécele. Pero es tiempo, hermanos, de levantarnos como esos santos que pide Dios para ir a hacer su obra de Cristo. No nuestra obra, su obra de Jesús.
No por tus obras vas a llegar al cielo, pero Dios le agrada que nosotros practiquemos las obras de Cristo. Imagínate qué bendición serías tú, no para una persona, para cientos de personas. Si tomáramos la palabra de Dios en serio y le creyéramos, la gloria de Dios, veríamos la gloria de Dios. Esta obra no es de un hombre, o de dos, o de tres hombres. Esta obra es del Espíritu Santo. Y esta obra, el Espíritu Santo la va a hacer con aquel que tenga el corazón de decir: heme aquí, aquí estoy, Señor. Soy enfermo, estoy doliente, estoy adulto, pero heme aquí, Señor. Y el Espíritu Santo se glorificará en tu vida, hermano, haciendo la justicia de Cristo. Concluimos Efesios 2, versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Jesucristo ha preparado todas esas buenas obras para que como cristianos anduviésemos en ellas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. La enseñanza se concluye en que todos podemos ser santificados a través de la fe en Jesucristo por su sacrificio. Pero tienes que actuar en la fe que le agrada a Dios, una fe que actúa. Siendo santificados por el sacrificio de Jesús. Después de santificados, después de perdonados, tenemos que andar en las obras de Cristo. Si tú todavía no eres santificado, empieza a andar en las obras de Cristo. Ahí le demostrarás a tu persona y a todos los que están alrededor de ti que estás deseoso de ser un cristiano, deseoso de tener el perdón de tus pecados. Una persona que no tiene obras de justicia, tiene obras de injusticia. Medita en esto y que Dios te conceda tener la fe necesaria para llegar a ser cristiano, y que Dios nos conceda tener la fe necesaria para andar en las obras de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, tu justicia es preciosa, Señor. No hay nada como tu justicia, Señor. ¿Qué se pudiera haber hecho, Señor, con esta mujer María, Señor? Era digna de muerte, pero por el beneficio que hizo a uno, Señor, consideraban que se tenía que extender la misericordia, Señor. Nos enseñas que por nuestras obras de justicia no vamos a entrar al cielo, Señor, sino solamente por la justicia de Cristo que es en la cruz. Pero también que te agradas de andar en las obras de justicia que hizo Cristo en esta tierra. Te pedimos, Señor, que todos los que han dispuesto su corazón para buscarte con entendimiento
con seriedad, venga la fe necesaria, Señor, para que anden en tus obras, Señor. Y te pedimos, Padre, que todos los que hemos sido justificados, Señor, andemos en tus obras, Señor. Tus obras de justicia, Señor. La gloria y la honra sea tu nombre, Señor. Y que te levantes un pueblo poderoso en obras, un pueblo poderoso en buenas obras, Señor, con poder del Espíritu, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre, Señor Jesús. En tu santo nombre. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios permite, la próxima semana.